Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de la teoría de colas de espera. En algún momento creo que ustedes los han oído mencionar como líneas de espera o sistemas de colas en este caso. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Cuando nosotros hablamos sobre sistemas de colas, en este caso podemos asociarlo, por ejemplo, a un conjunto de clientes, en este caso, llegando a un sistema, por ejemplo, puede ser un sistema bancario, puede ser en este caso buscando un servicio y de cierta manera, pues estas personas tienen que venir y número uno, pueden ser atendidas de forma inmediata o en este caso tienen que esperar a ser atendidos, ¿verdad? Cuando estas personas pues son atendidas, pues simplemente vienen y abandonan el sistema cuando haya terminado todo su proceso. Entonces, en este caso, a eso hacemos referencia cuando hablamos de colas de espera. También podemos considerar prácticamente una cola de espera como, valga la redundancia, como eso, una cola, primero en llegar, primero en ser atendido. Todo dependerá también del sistema de colas con el que se esté trabajando, porque vamos a encontrar también dentro del medio, en este caso, sistemas donde hay una fila o en este caso una cola y un servidor o una persona atendiendo, o vamos a tener una cola y varios servidores o varias personas atendiendo, o viceversa, podemos tener varias colas, un servidor o varias colas, varios servidores. Todo dependerá del modelo con el que se esté trabajando y la entidad que lo esté utilizando en su momento. Entonces, prácticamente ahí, si ustedes pueden observar, les dejo un pequeño concepto. Y vamos a encontrar diferentes, todo dependerá de en este caso, de las personas o los autores a los cuales nosotros les brindemos lectura respectivamente. Aquí un pequeño concepto nos indica que la teoría de colas pues no es más que el estudio de los sistemas de línea de espera en sus distintas modalidades, ¿verdad? El estudio, por ejemplo, de estos modelos nos va a servir para determinar la forma más efectiva de gestionar un sistema de colas. Y esto es muy aplicado a diferentes negocios. Ustedes pueden imaginarlo de esa manera. Por ejemplo, un sistema de bancos o los sistemas, en este caso, de pagos en alguna empresa o en este caso, los supermercados, por ejemplo. Son muy aplicables estos sistemas para poder corroborar la cantidad de personas o las probabilidades de que haya X cantidad de personas en la cola, los tiempos de llegada, tiempos de servicio, todo eso debemos considerarlo a la hora de estar realizando este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Aquí también nos menciona prácticamente que la teoría de colas es el estudio prácticamente matemático del comportamiento de las mismas, de las líneas de espera como tal, ¿verdad? Y esto se va a presentar cuando los clientes llegan a un lugar demandado, o en este caso demandando un servicio, un servidor, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Ese es otro aspecto que debemos tomar en cuenta a la hora de estar realizando, en este caso, un estudio de colas de espera. Normalmente, el sistema como tal tiene un límite o tiene una capacidad, en este caso, que lo va a limitar. Si por ejemplo la cantidad de llegadas es mucho mayor a la cantidad de personas, en este caso, que pueden ser atendidas por un servidor, entonces ahí debemos nosotros considerar el servidor como que va a quedar en un estado infinito. Es decir, como la cantidad de personas que llegan es mucho mayor a las que pueden ser atendidas, no se van a dar abasto a la hora de estar atendiendo. Eso hace referencia a un sistema infinito en pocas palabras. Pero también vamos a controlar o vamos a tener en este caso aquellos sistemas normales donde la capacidad de atención sobrepase la capacidad de llegada y esto va a permitir de cierta manera también poder considerar X probabilidad, en este caso de que el sistema esté ocioso o podríamos decir los tiempos de descanso, en este caso de las personas que están atendiendo. Entonces hay muchos factores que nosotros podemos considerar a la hora de estar trabajando con la parte de teorías de colas o líneas de espera específicamente. Entonces prácticamente
un sistema de colas básico puede ser considerado en este caso. Los clientes llegando, el servicio como tal y los clientes saliendo del servicio. Pero siempre en su momento también hay que tomar en consideración que pueden haber clientes que abandonan la cola como tal. Entonces, por eso es que las fórmulas basadas en líneas de esperas, en este caso, se enfocan también en datos basados en probabilidades y son muy útiles a la hora de poder hacer estimaciones, en este caso, o hacer un estudio de proyecciones de acuerdo a datos previamente obtenidos. Algunas otras cuestiones que debemos considerar, por ejemplo, ¿para qué nos sirve prácticamente la teoría de colas, ¿verdad? Prácticamente nos va a servir para proporcionar, en este caso, una base teórica de acuerdo al tipo de servicio que nosotros estemos evaluando, ¿verdad? Y determinar ciertos factores en este caso, ¿verdad? En este caso podemos averiguar, como les decía anteriormente, tiempos de llegada, tiempos de servicio, cantidad de personas, en este caso en la cola, en el sistema, el tiempo determinado en que vamos a estar nosotros atendiendo a estas personas y también podemos calcular la probabilidad de que haya X cantidad de personas en la cola y en el sistema. Entonces son todos estos datos a la larga relevantes para poder hacer el estudio. Otras cuestiones o características en este caso que debemos tomar en consideración es con los sistemas de cola son, por ejemplo, los patrones de llegada de los clientes, el patrón de servicio de los clientes. Entonces, ojo con esto, esas son características de los sistemas de colas normalmente. Esos van a ser el patrón de llegada de los clientes, el patrón de servicio de los servidores, la disciplina de la cola en este caso, la capacidad del sistema como tal, el número de canales de servicio y el número de etapas de servicio. Esos serían, o podríamos considerar, 6 prácticamente, vamos a ver, 6 elementos o características específicas a la hora de estar trabajando con la teoría de colas. Aquí también les muestro, por ejemplo, algunas aplicaciones de la teoría de colas. Facturación en aeropuertos, cajeros automáticos, restaurantes de comida rápida, esperas en líneas de atención telefónica, por ejemplo, intersecciones de tráfico, aviones en espera para aterrizar, llamadas a la policía o compañías de servicios públicos, estándares de calidad de servicios, análisis económicos, en este caso, que influyan en comparaciones entre costes de explotación e inversiones de capital. Estos son algunos temas importantes o relevantes a la hora de estar aplicando la parte de teoría de colas. Normalmente uno a veces busca o piensa cómo aplicar diferentes modelos. Aquí tenemos varias situaciones donde se puede plasmar fácilmente y sin tener ninguna complicación. Ampliando un poquito la parte de las características en cuanto a los sistemas de colas, pues yo les mencioné 6, ¿verdad? El número 1 era el patrón de llegada de los clientes. Nosotros debemos considerar que en este caso una cola habitual como tal va a tener tiempos de llegada y estos pueden ser considerados en un formato estocástico, ¿verdad? Así se les llama. La llegada prácticamente tiene un formato estocástico. Es decir, que la llegada depende de cierta manera de una variable aleatoria, ¿verdad? Porque nosotros podemos generar un modelo que nos devuelva un tiempo aproximado de cada cuánto llega una persona, en este caso a la empresa, por ejemplo, pero recordemos que estamos aplicando tiempos en función de probabilidades. Estamos de cierta manera haciendo un cálculo aproximado a la realidad. Y por eso es que se dice que la llegada de los clientes, o dependiendo del tema al que estemos haciendo referencia, pues va a ser de tipo estocástico, porque realmente es una variable aleatoria como tal, el que nos va a generar el dato. Prácticamente debemos conocer en este caso la distribución de probabilidad entre dos llegadas, ¿verdad? De los diferentes clientes. Entonces, por eso también es que a veces podemos encontrar nosotros que los modelos de colas de esperas
surgen a raíz de, por ejemplo, la distribución de Poisson o una distribución exponencial, lo hacen referencia algunas veces, pero normalmente vamos a encontrar que los tiempos de llegada o las llegadas de las personas, vamos a encontrar algunos planteamientos de problemas que están en función de la distribución de Poisson. Otra cuestión en este caso que debemos tomar en cuenta es si los clientes, por ejemplo, llegan independiente o simultáneamente. Son situaciones que debemos ver. Como les digo, el hecho de que llegue un cliente a una empresa, a un restaurante, por ejemplo, tiene un formato aleatorio. Nunca se sabe en qué momento van a llegar. Y si casualmente van a llegar 1, 2 o 3 seguidos, o va a haber un lapso de tiempo de unos 5, 10, 15 o media hora entre cada llegada, ¿verdad? Entonces, eso puede variar. Entonces, por ejemplo, si los clientes llegan, en este caso, simultáneamente, prácticamente tendríamos que venir nosotros y buscar un modelo de distribución probabilístico para poder hacer el cálculo. En este caso, ahí aplicamos la parte de Poisson. Derivado de Poisson, prácticamente vamos a tener nosotros diferentes fórmulas que podemos ir aplicando a la hora de estar trabajando con teorías de colas. Ya en su momento los vamos a estar viendo. Otra cuestión importante que podría suceder a la hora de estar trabajando con la parte de teoría de colas es que los clientes en este caso sean impacientes, por ejemplo, podríamos llamarlos así. Es decir, que lleguen a hacer la cola, ¿verdad? Pero si de cierta manera se alarga mucho el tiempo, en este caso, que van a estar esperando, entonces estos pueden venir y decidir abandonar. Entonces, este es otro posible factor. Ahora, ¿en qué influye esto? Pues de cierta manera, esto va a influir en la variación con respecto al tiempo a la hora de hacer el estudio, ¿verdad? Entonces, por eso es que a la hora de hacer un estudio se estandariza un tiempo de llegada, un tiempo de servicio, y en base a eso se hacen los cálculos para poder hacer pronósticos o proyecciones más adelante. Cuando nosotros estamos haciendo cálculos, en este caso, en cuanto al patrón de llegada o el de servicio, pues nosotros podemos trabajarlo en función, ya sea de minutos o de horas. Ya quedará a discreción de cada uno de nosotros cómo plantearlo en este caso, ¿verdad? Otra cuestión importante es la parte de los patrones de servicio de los servidores. Eso debemos tomarlo en consideración. Por ejemplo, un servidor podemos considerar a alguien atendiendo en un restaurante, por ejemplo, o la persona que atiende en el banco, el cajero, por ejemplo, eso lo podemos considerar un servidor. Y también nosotros podemos medir en este caso el tiempo de atención o cuántas personas por hora o por minuto puede atender una persona. Entonces, ahí nosotros también debemos asociarle de cierta manera una función de probabilidad. Entonces, prácticamente un servidor puede atender a una persona, un lote de personas, en este caso, y eso dependerá, como les decía, la probabilidad de que llegue una cada X tiempo o resulta que llegaron X cantidad de personas en grupo o sucesivas, ¿verdad? El tiempo de servicio pues puede ir variando en este caso, ¿no? Uno, dependiendo del número de clientes en la cola, trabajando en este caso lo más rápido posible o a una velocidad mucho más lenta. Entonces puede variar la velocidad de atención dependiendo de la persona que esté atendiendo. Eso también podemos considerarlo como otra variable. También podemos considerar en este caso que pueden existir patrones de servicio dependientes, es decir, en la misma empresa pueda generar un estándar y en este caso estabilizar el tiempo de atención. Entonces eso va a hacer que de cierta manera el servicio se estandarice. En este caso, el tiempo de servicio de un servidor puede también considerarse como no estacionario, ¿verdad? Y pueden variar en este caso con el tiempo y también dependiendo de la empresa. Puede que en una empresa se tarden 3 minutos en atender a alguien, puede que en otra se tarden 10 minutos. Y eso, ese tipo de comparativas podríamos hacerlos en función de los bancos, por ejemplo. Es como que un ejemplo muy
muy cotidiano, muy común escucharlo. A veces pueden haber bancos donde sus cajeros se tarden demasiado tiempo en hacer una transacción. Pueden tardarse hasta 10, 15 minutos, por ejemplo, y mientras que en otros hacen la mitad del tiempo o tratan la manera de cierta forma de atenderlo lo más rápido posible para ir haciendo que la cola pues vaya reduciéndose. Otra característica que hay que tomar en consideración es la parte de la disciplina que puede tomar la cola en este caso. De cierta forma, los clientes pues van a optar este orden a la hora de llegando, ¿verdad? Y entonces ahí uno piensa, es una cola, entonces el primero en llegar es el primero en ser atendido. Prácticamente ahí estamos hablando del caso de FIFO, ¿verdad? El FIFO pues hace relevancia a esto, primero en llegar, primero en ser atendido. Pero también podemos considerar que en algún otro momento pueden haber, en este caso, algún otro método de trabajo, un LIFO, por ejemplo, atendiendo primero al último que llega. Convencionalmente, pues casi no se da este tipo de acontecimientos, pueden ser empresas muy específicas las que los manejan, o sea, no lo podemos descartar tampoco porque en su momento puede darse. Entonces, cotidianamente la disciplina de una cola va a tener un patrón, en este caso puede ser un FIFO o un LIFO. Entonces, otro criterio o característica que podemos mencionar a la hora de estar trabajando con colas de espera es la capacidad del sistema como tal, y esto es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de la capacidad del sistema, sabemos que a veces el sistema tiene sus limitaciones respecto al número de clientes, en este caso, que pueden ser atendidos. Y ahí de ello depende, en este caso, que el sistema lo podemos considerar infinito. Puedo considerar un sistema infinito cuando la cantidad de llegadas sea mayor a la cantidad de personas en ser atendidas en un lapso de tiempo. Y ahí vuelvo a redundar en la parte de los bancos. A veces hay bancos que tienen una cantidad muy grande de personas y tienen muy poca cantidad de personas atendiendo. Eso hace que, de cierta manera, la cantidad de personas que llegue sobrepase la capacidad de atención de las personas que están, en este caso, atendiendo a las personas. Y eso va a hacer que llegue el lapso de una hora y no se cumpla el objetivo de poder atender a X cantidad de personas. Va a llegar en este caso, la finalización de las 8 horas laborales, por decirlo de cierta manera, y esa cola no va a mermar o no va a acabarse porque sobrepasa la capacidad del sistema. Entonces, eso es algo que también debemos considerar. Eh, en este caso, normalmente es cuando el sistema sobrepasa la capacidad de llegadas, pues vamos a considerarlo como una cola finita. De lo contrario, van a ser infinitas. ¿Cómo medimos, por ejemplo, la capacidad del sistema? En función de las personas que atienden o los servidores. La cantidad de personas que atienden en función de una hora, pues eso va a permitirme definir cuántas pueden atender. Si tengo 2 o más servidores, pues con eso puedo establecer también la capacidad del sistema como tal. Aquí menciono también algunos objetivos de la teoría de colas y que en su momento también ya las he mencionado como parte de los diferentes aspectos y características dentro de la clase del día de hoy. La parte del nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el coste global del mismo. Eso es un objetivo. De cierta manera, las empresas buscan también esto, optimizar costos o bajar los costos en este caso de operación. Entonces, también el estudio, el análisis por medio de las colas, en este caso, teoría de colas, nos permite realizar este tipo de evaluación. Otro objetivo es evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el coste total. Esto hace referencia a aquellos problemas donde, por ejemplo, a la empresa le interesa, por ejemplo, ver si es necesario contratar a una segunda persona para atender, o sea, un segundo servidor, y verificar si es conveniente hacerlo para poder reducir en cuanto a algunos costes
o en este caso reducir los tiempos, en este caso de servicio, para poder aumentar la cantidad de clientes, aunque se eleven un poquito los costos de operación. Pero ahí se hace un análisis y se evalúa realmente qué beneficios traería o no el contratar o no a otra persona. Todo dependiendo de la capacidad del sistema. Establecer un balance equilibrado y sea óptimo, en este caso, entre las consideraciones cuantitativas de costes y las cualitativas de servicio. Esto lo mencioné hace un ratito también. Hay que prestar atención al tiempo de permanencia en el sistema o en la cola. Y eso es muy importante. A veces esto dependerá de la persona que está atendiendo, ¿verdad? Del tipo de servicio, en este caso, que se esté prestando. Si la persona que atiende, en este caso, lo hace de manera rápida, pues no va a haber o no se va a dar el caso en que las personas abandonen la cola. Pero si lo hace de manera lenta, van a haber personas, como lo mencioné hace un rato, que no pueden tener o no tendrían la paciencia suficiente para esperar en la cola y simplemente vendrían y se irían de la cola. O hay personas que simplemente con ver que hay mucha gente, pues se retiran. Y entonces esas son posibles situaciones que podrían afectar o no a la empresa a la hora de hacer un análisis. Otra cosa o característica que debemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con la parte de teoría de colas es el hecho de la utilización de diferentes canales de servicio. Como les he mencionado anteriormente, puedo tener un canal de servicio, puedo tener varios canales de servicio específicamente. Entonces, ahí vamos a llamar nosotros a estos sistemas de cola multicanal, porque puedo tener una cola, varios servidores, o varias colas, varios servidores. La empresa en este caso puede definir el modelo a utilizar, ya sea con varios servidores una cola o varias colas un servidor. Todo dependerá del rol o el servicio que estén prestando. Entonces ahí ya la empresa debe hacer su estudio respectivo para poder evaluar la necesidad de aplicar o no. Hay varios bancos, por ejemplo, que tienen diferentes colas porque, por ejemplo, manejan diferentes transacciones en cuanto u operaciones en este caso. Pero hay otros que manejan una misma cola y aplicando X cantidad de servidores también. Y otros que manejan una cola, un servidor. Como les digo, todo dependerá del rol de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cola, un servidor, puedo considerarlo como un sistema monocanal, por ejemplo. Y pueden haber ahí algunas variantes con respecto a eso. Otra cuestión que debo tomar en consideración y entra como parte de las ventajas y desventajas es aquello que hace referencia a las etapas de servicio, ¿verdad? Entonces nosotros, como les había mencionado, un sistema de colas en su momento puede ser unietapa o multietapa. Prácticamente cuando hablamos de un sistema multietapa, el cliente puede pasar por un número de etapas mayor que uno. Y eso puede ocurrir en diferentes entidades en este caso. Si ponemos un ejemplo, una peluquería en este caso puede ser un sistema unietapa. Simplemente espera, llega a ser atendido y listo, ¿verdad? O en este caso puede convertirse en un sistema multietapa si hubiera en este caso, por ejemplo, diferentes servicios a los que pudiera ser atendida una persona. Ahí podríamos asociarlo a un salón de belleza para las mujeres específicamente. Pueden recibir manicura, maquillaje, etcétera. Se me ocurre como un ejemplo sencillo. O aquellas empresas que se dediquen a realizar diferentes tareas y el usuario tenga que pasar por un proceso, en este caso, en diferentes etapas. Entonces lo puedo considerar un sistema multietapa. Prácticamente cuando hablamos de un sistema multietapa, pues como les decía, hacemos referencia a diferentes transiciones y dentro de esas transiciones puede haber o darse algunos casos donde tengamos que regresar
o volver atrás un paso, por ejemplo. Y a eso podemos llamarle en su momento un proceso de reciclado, ¿verdad? Y esto puede darse en situaciones donde los sistemas sean de tipo productivos o en este caso sistemas de controles, por ejemplo, de calidad de procesos. Ahí podemos encontrar esos sistemas multietapa, donde, por ejemplo, el producto no pase una etapa por pruebas de calidad y tenga que ser regresado prácticamente. Entonces, ahí nosotros lo vamos a ir encontrando. Ventajas prácticamente. Los modelos de cola implican siempre aproximaciones a la realidad y una simplificación de esta. ¿Qué significa esto? Vamos a estar haciendo cálculos aproximados basados en probabilidades. Recordemos esto, cuando estamos hablando de probabilidades no vamos a tener un 100% de certeza en cuanto a los resultados. Por eso son muy útiles para poder devolver resultados aproximados a la realidad. También nos permiten de cierta manera apreciar el orden de importancia en este caso o los cambios que pudieran haber dentro de la empresa, a hacer referencia en este caso a las tendencias y en base a eso pues poder aportar resultados que puedan venir e influir dentro del movimiento, el manejo de los procesos de una empresa, reducir costos, ganar tiempos o también reducir en este caso en cuanto a tiempos y costos. Eso podría ser. O también nos ayudaría un poquito en la reducción de diferentes etapas si fuera un sistema multietapa como tal. Otra cuestión que debemos considerar es que van a ser útiles en este caso para sistemas más generales en estado estacionario, ¿verdad? Donde las etapas de los procesos estén definidas y se pueda, en este caso, medir los tiempos, costos y prácticamente nos van a ayudar también a poder definir diferentes resultados, en este caso para sistemas dinámicos. Algunas ventajas. ¿Qué desventajas encontramos para los sistemas, en este caso de teoría de colas? Los modelos de simulación prácticamente que puedan aplicarse por medio de computadora van a ser costosos. De hecho, la parte de la simulación como tal es un proceso bastante exhaustivo, bastante lento, lleva demasiado tiempo por la cantidad de pruebas que podamos necesitar hasta llegar a resultados que realmente cumplan con las características y los beneficios que quiere la empresa. Pero eso involucra tiempo, personal y a la vez son gastos, ¿verdad? Requiere gran cantidad de recorridas o corridas, en este caso computacionales. Prácticamente lo que tenemos que evaluar ahí es una gran cantidad de pruebas. Tenemos que realizar muchas pruebas en este caso hasta poder llegar a una solución óptima o verificar que el sistema realmente esté lo más cercano o aproximado a la realidad posible. Es difícil aceptar los modelos de simulación. Recuerden que los modelos de simulación están muy relacionados a los modelos de distribuciones probabilísticas o modelos matemáticos y por eso es que algunas veces es un poco difícil aceptar esos modelos porque realmente la tendencia es que sean aproximaciones a la realidad. Entonces, de cierta manera, puede también generar en este caso un falso sentido de seguridad, como lo menciona hasta el final, ¿verdad? Porque de cierta manera vamos a considerar un simulador como tal cuando este pues, se acerque lo más posible a la realidad. Entonces ahí yo puedo venir y considerar como desventajas estas diferentes situaciones dentro de los modelos de líneas de espera.